Buenos días, mi nombre es Delicia Herrera, soy profesora de Ciencias Sociales del Colegio Parroquial Santa Cruz. Hoy vamos a tocar el tema de la cultura maya. Espero que sea de su agrado. Para hablar de la cultura maya, primero tenemos que ver lo que hemos aprendido de la clase anterior. La clase anterior hemos visto la civilización de Mesoamérica. Mesoamérica está ubicado en la parte central de América y una parte de América del Norte. Tú recordarás que en esta zona, el nombre de Mesoamérica lo lleva porque es una zona un poco más elevada en relación a toda América Central. Hemos encontrado varias culturas en esta zona. La cultura zapoteca, la mixteca o también conocida como cultura azteca, teotihuacán, tolteca, tonaca, los olmecas, que vendría a ser la madre de toda la civilización de Mesoamérica, quiere decir que la primera que se va a desarrollar. A partir de ella van a nacer todas las demás culturas. Además, todas siempre van a tener algo de la cultura olmeca, por eso se le considera como cultura madre de toda Mesoamérica. También tenemos a la cultura maya. En este mapa podemos observar por qué es importante para nosotros estudiar toda esta zona de Mesoamérica. En Mesoamérica se van a desarrollar dos culturas importantes como vienen a ser la cultura azteca y la cultura maya. Esto que está de verde vendría a ser la parte donde se ubicó la cultura maya, que es la península de Yucatán. Y esto está entre América del Centro y parte de América del Norte, donde se va a desarrollar la cultura azteca. Y lo que vemos de rojo lo conocemos, que vendría a ser el Imperio Incaico y después llamado Tahuantinsuyo. ¿Por qué es importante? ¿Qué relación tiene Mesoamérica? ¿Por qué estamos estudiando Mesoamérica? Porque se dice que el Tahuantinsuyo, por vía marítima, tuvo una conexión comercial con la parte de Centroamérica. Además, porque todas estas civilizaciones corresponden a lo que es el periodo antiguo de nuestro territorio. Y son tres grandes civilizaciones que van a reinar o gobernar durante este periodo. Hablemos entonces ahora sí de la cultura maya. La cultura maya se va a desarrollar en la península de Yucatán. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Una península, acá está mejor y más claro. Península es aquel lugar territorial que tiene salida al mar. Tú ves acá que tiene una salidita. Eso es una península. Acá lo vemos un poquito más cercano. Todo esto es la península de Yucatán. ¿Qué abarca? Lo que actualmente es el país de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y, por supuesto, México. ¿Cómo estaba organizado la cultura maya? En la parte social vamos a ver tres grandes grupos. Primero eran los gobernantes. Dentro de los gobernantes vamos a encontrar a la nobleza y a los sacerdotes que jugaban una gran importancia. La cultura maya se caracterizó por ser una sociedad teocrática, quiere decir que el líder era considerado un hijo directo del dios. ¿Cuál sería su dios principal? En este caso, acuérdate que en este periodo, todas las culturas, para ella es importante el sol. Por lo tanto, el sol vendría a ser una de las divinidades superiores o especial, por no decir la principal. El pueblo estaba conformado por los agricultores y los comerciantes principalmente. Eran todos los pobladores que no pertenecían a la nobleza ni al sacerdocio. Sin embargo, todos trabajaban y básicamente en estos dos grupos, en la agricultura y en el comercio. Los esclavos casi siempre eran personas que habían cometido algún tipo de delito o aquellos que habían sido dominados en una conquista. Por eso lo vemos así. La máxima figura o el máximo representante o el máximo gobernante, que te dije que es una sociedad teocrática donde el líder era considerado como hijo del dios sol, se llamaba Alashwinik. Mira acá, no puede tocar el suelo porque es considerado divinidad. Por eso la figura está representada así, donde vemos dos personas que lo están levantando. Cuando se decía que un ser era divino, tenía que ser un ser alado. Por lo tanto, al no tener alas, no era necesario en su recorrido por el pueblo que tocara el suelo.
Ellos se caracterizaron por ser muy sanguinarios. Siempre hacían sacrificios humanos o de animales. Es por eso que en esta representación, estos sacrificios, ¿para qué lo hacían? Lo hacían para sus divinidades. Observamos que en esta figura están varias personas que representarían a los sacerdotes. Casi siempre los sacrificios humanos, ¿qué se hacía? ¿Un hombre completo? No. Para hacer un mejor sacrificio, lo que se le entregaba al Dios era el corazón de la persona. Ya sea una persona que sabía que iba a morir sacrificada o de alguien que había sido vencido y habían sacrificado para el Dios en señal de agradecimiento por haberlos vencido. ¿Qué se hacía? Se le abría el pecho y el sacerdote principal introducía su mano para extraerle el corazón. El corazón latiendo era lo que se sacrificaba, era lo que se daba a los dioses. Si en la ficha pasada tú has leído sobre Mesoamérica e hiciste un cuadro comparativo y luego pusiste las características de la religión, te habrás dado cuenta que todas estas culturas durante esta época son culturas politeístas. ¿Qué significa politeísta? Significa que creen en varios dioses. No vamos a mencionar a todos los dioses mayas porque son muchos. Sin embargo, voy a mencionarles tres principales. Primero, Hunahpu, que es conocido como el dios creador. No tiene una forma definida, es un ser invisible, es el creador de todo. Por eso la figura es fusiforme, no tiene una forma definida. Sin embargo, tú observas acá que siempre vas a encontrar serpientes, porque son figuras que caracterizan o asemejan el poder de la cultura. Otro dios principal es Itzamna, que vendría a ser el dios de la sabiduría, o también conocido como dios solar. También se le puede representar como el sol, donde lo podemos encontrar también en el calendario maya. Muchas veces este dios de la sabiduría era representado en su forma humana, u otras veces será representado como un sol en otras figuras, en otras esculturas. También era el dios de la escritura, del cultivo, de la medicina, o sea, de todo lo que tenga que ver con el conocimiento y con la producción. Y el dios principal que hemos visto, Kukulcán. Kukulcán siempre era representado como una serpiente. Observa esta imagen. Te das cuenta que este serpentín de acá vendría a ser el cuerpo de la serpiente. Eso es un tallado de piedra. Acá está la cabeza de la serpiente, la lengua que sale de la serpiente. Esta divinidad significaba el poder, el dominio. Por eso era considerado como uno de sus dioses principales. Si hablamos de la economía maya, vamos a decir que dos son las actividades económicas principales. La agricultura, que acá vemos el maíz y otros cultivos más, pero principalmente el maíz. Y otro era el comercio. Está representado por este. Pero tú qué me dirás, profesora, pero el comercio tiene que ver que yo compro y vendo. Sí, pero en esta época no estamos hablando de dinero, no había moneda, no había billetes. Entonces lo que se hacía era un intercambio comercial conocido con el nombre de trueque. El trueque es un intercambio, observa. Yo te doy unos granos de maíz y tú a cambio me estás dando un pescado. Estamos intercambiando productos. A esto le llamamos trueque. ¿Y dónde se hacen esos trueques? ¿Solamente de forma personal? No, ya ellos conocían la manera de trabajar a través de mercados. Ya habían mercados dentro de la economía maya, lugares destinados para hacer los trueques, para la compra y la venta a través del intercambio de productos. La arquitectura maya, ya sabemos que era de material sólido, utilizaban la piedra. ¿Por qué se caracteriza? Por construir pirámides. Pero estas pirámides no son como las pirámides de Egipto. Recuerda que las pirámides de Egipto tienen una punta y por fuera son como lisas.
En este caso estamos hablando de pirámides escalonadas. Estas líneas que vemos acá son escalones por los cuales va a subir un sacerdote. Primera característica, esta pirámide tiene escalones. Segunda característica, es una pirámide trunca. ¿Qué significa que sea trunca? Que no tiene punta. Date cuenta, ninguna termina en una punta como la pirámide egipcia. Sin embargo, se va a cortar. En la parte superior casi siempre eran donde se hacían los sacrificios humanos, ¿no? Y ya sabemos que los principales lugares de la arquitectura maya vendrían a ser Chichén Itzá, Palenque, Tikal, Copán, etc. Pero también ellos construían recintos. Por ejemplo, este es un recinto que queda muy cerca a la pirámide de Chichén Itzá. Chichén Itzá fue construida para adorar al dios Kukulcán, que era el dios que era principal, muy bien. Y este dios principal, ¿cómo lo representaban? Como una serpiente. Este recinto construido en esta parte, cerca de la fortaleza de Chichén Itzá, era para el juego de la pelota. ¿Cómo? ¿Ya conocían la pelota? Sí. Utilizaban una pelota de jeve que podía pesar aproximadamente 4 kilos, bastante pesada. El tema del juego era que la pelota no debía caer al suelo. Podían utilizar las extremidades inferiores, pero no el pie. De la rodilla hacia arriba, tampoco las manos. ¿En qué consistía el juego? El juego consistía en que en estas partes de acá abajo se podían desplazar obviamente dos bandos de aproximadamente entre 4 o 5 integrantes por equipo. Tenían que hacer pasar la pelota por un aro. Ese aro, como vemos en esta figura de acá, tenía que ser introducida la pelota a través de la cadera. La cadera golpeaba la pelota y la pelota tenía que pasar por el aro. ¿Quiénes jugaban? Jugaban las personas más hábiles de la cultura, aquellos que se les creían que representaban a un dios. Por lo tanto, eran personas no solamente ágiles, veloces, sino también eran personas fuertes. Ellos jugaban. A veces también jugaban equipos vencidos. ¿Qué pasaba con el equipo que perdía? Se sabe o se ha podido confirmar que el equipo perdedor era sacrificado. Eran sacrificados a los dioses. Profesora, ¿qué? ¿Los asesinaban? Sí, ese era su sacrificio, su ritual. Pero estamos hablando de una época donde a veces el saber que iban a morir como sacrificio era algo bueno o positivo para ellos. ¿Qué se necesitaba exactamente? ¿Qué reglas había? ¿Había un árbitro para esta pelota como cuando jugamos o cuando se juega fútbol? Sí, había un árbitro. ¿Qué reglas específicas tenía? No se sabe, eso está en investigación. Pero sin embargo, mira, ellos ya conocían la pelota. Acuérdate que la cultura inca nunca conoció el círculo. Por lo tanto, no tenía rueda, no tenía pelota. Ellos nos iban un paso más adelante. En cuanto a la escritura, ¿ellos tuvieron un alfabeto? Sí. Tuvieron un alfabeto, pero a través de códigos. Estos códigos están, como muestra acá esta figura. Cada símbolo representa a una letra. Estas eran talladas en la pared o utilizaban papel. Sí, el papel era una especie de pergamino que sacaban de la piel de los animales. En la astronomía, ellos crearon un calendario astronómico de 365 días. Nótese que en la parte central tenemos otra vez al dios Sol. Acá está el Sol con sus destellos y también es fusiforme, quiere decir que tiene una combinación con animal. Eso es un ser antropomorfo. Esto es la numeración. Profesora, ¿ellos conocían la matemática? Sí. Para poder hacer el calendario, ellos conocían la matemática. Pero su matemática no era como los números que nosotros tenemos en la actualidad. Nosotros tenemos estos números naturales. 0, 1, 2, 3, 4. En ellos era a través de símbolos. Y si tú ves, estos símbolos van de forma ordenada. 5, una raya, y si al 5 le agregas 1 te da 6. Si a esta raya le agregas 2 te da 7. Entonces ellos ya sumaban también. 2 rayas, 2 veces 5, te dan 10. Ellos llegaron hasta el número 20.
Quiere decir que tienen un sistema vigesimal, por lo tanto le dieron la importancia al cero, conocieron el cero. Fue la única cultura de este periodo que conoció el cero. Hay que decir que cómo termina esta cultura no se sabe exactamente. Una parte de la cultura no se supo cómo fue que no estaban en la tierra donde estaba. ¿Qué significa eso? Cuando llegaron los españoles queriendo conquistar a la cultura maya, ellos pensaron dominar todo lo que era la península de Yucatán y encontrar a todos los pobladores, pero una cierta parte de esta cultura estaba totalmente despoblada. Se cree que hubo una gran sequía, es una hipótesis, se cree que hubo una gran sequía que ellos no pudieron afrontar y por lo tanto tuvieron que emigrar a buscar mayor cantidad de recursos. Quiere decir que cuando llegaron los españoles a muchas de estas zonas estaban desérticas en su totalidad. Gracias chicos, espero que me hayan podido entender. Nos vemos pronto, nos comunicamos por medio del CIEWeb.